Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos de los 5 magos y brujas más poderosos provenientes de Slytherin. De las 4 casas de Hogwarts, sabemos que Slytherin es la que tiene la peor reputación. Ni un solo mago o bruja malvado no estuvo en Slytherin. Célebre frase de Hagrid. Pero en realidad, hacerse malvado o malo no es algo que define a los estudiantes de Slytherin. Esta frase de Hagrid no es muy precisa. Con todo y su mala reputación ante las otras casas, Slytherin ha producido algunos de los más grandes y poderosos magos que el mundo ha visto. Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores, valoraba a los estudiantes que eran astutos, ingeniosos y determinados, pero también a aquellos que, en palabras de Dumbledore, tenían cierto desdén por las reglas. Todas estas eran características del mismo fundador de la casa. Curiosamente, Dumbledore más adelante agregaría que todas estas eran características de Harry Potter, pero como sabemos, fue a Gryffindor en lugar de a Slytherin, después de ser expuesto al sombrero seleccionador. Los Slytherin tienen mucho a favor, y suelen ser fuertes líderes, como hemos visto con Tom Riddle y el mismo Salazar Slytherin. También son ambiciosos, astutos y les atraen los logros. A diferencia de los otros fundadores, Slytherin tenía una tendencia a preferir a los de sangre pura por encima de los mestizos y los nacidos de muggles para su casa. Esto es algo que el sombrero seleccionador toma en cuenta al asignar a los estudiantes. Ron es muy abierto con su opinión sobre Salazar Slytherin. Ya sabía que Salazar era un viejo chiflado y retorcido, pero lo que no sabía es que hubiera sido él quien empezó todo este asunto de la pureza de sangre. No me quedaría en su casa aunque me pagaran. Sinceramente, si el sombrero seleccionador hubiera querido mandarme a Slytherin, yo me habría vuelto derecho a casa en el tren. Frecuentemente vemos que los estudiantes de Slytherin van en grupos, y eso permite que alguien asuma el rol de líder. Lo vemos con Malfoy y su pandilla, así como con Tom Riddle, con quien pasó lo mismo. Su grupo se convirtió en los mortífagos más adelante. Entonces, son poderosos, pero ¿quiénes son los 5 más poderosos que jamás han existido? Veamos. Número 5. Bellatrix Lestrange, o Bellatrix Black, ya que nació como parte de esa familia. Era inglesa y de sangre pura. Debió estudiar en Hogwarts cerca de 1962. Bellatrix era la hermana mayor, más grande que sus hermanas, Andrómeda Tonks y Narcisa Malfoy. No debe ser ninguna sorpresa que a Bellatrix la enviaron a Slytherin durante su época en Hogwarts. Poco después de dejar la escuela, se convirtió en mortífaga, y fue conocida por muchos como una de las más leales y peligrosas seguidoras de Voldemort. Era considerada una de las brujas más temidas del mundo mágico. Su nombre inspiraba miedo y su reputación de sed de sangre la tenía bien merecida. Se sabe que asesinó y torturó a múltiples magos y brujas, entre ellos los padres de Neville Longbottom. Sus habilidades mágicas eran impresionantes. Fue entrenada en las artes oscuras por Voldemort. Tenía un particular talento y gusto por la maldición Cruciatus. Ella decía tener conocimiento de hechizos tenebrosos difíciles de comprender. Esto lo respaldó Voldemort. Bellatrix también usaba la maldición asesina frecuentemente, pero no la usaba hasta que había terminado de torturar a su víctima. Sabemos que se enfrentó a múltiples aurores y miembros de la Orden del Fénix. También se sabe que pudo desviar un hechizo de Albus Dumbledore. Es la única mortífaga que ha escapado de él. Este es un ejemplo de cómo sus formidables habilidades mágicas refuerzan su lugar en esta lista. Número 4. Severus Snape. Severus Snape nació en 1960, hijo de padre muggle y madre bruja. Snape comenzó a estudiar en Hogwarts en 1971 junto con la madre de Harry, Lily Evans. A pesar de no ser de sangre pura, Snape fue enviado a Slytherin. Lily fue enviada a Gryffindor. Esto fue difícil para Snape, ya que estaba enamorado de ella desde joven. Desde temprana edad, Snape comenzó a practicar las artes oscuras. Alimentado por la ira que venía del intenso bullying que le hacían James Potter, Sirius Black y los otros merodeadores, Snape se unió a los mortífagos junto con otros Slytherin de su año. Snape actuó como doble agente durante la Guerra Mágica. Sorprendentemente, durante toda la guerra, impidió que Voldemort leyera su mente, una muestra de su poder como oclumante. Está claro que Snape era muy talentoso, y mientras aprendía sus materias principales en Hogwarts, hacía anotaciones en sus libros.
inventaba maldiciones, encantamientos y pociones. Bajo el alias El Príncipe Mestizo, Snape escribió mucho de esto en su libro de texto de pociones, que contenía muchos hechizos poderosos, entre ellos Levicorpus, Mufliato, Vulnera Sanentur y Sectum Sempra, el cual causa cortes en todo el cuerpo de un enemigo con una espada invisible. Si han tenido dudas en sus mentes sobre el poder de Snape, vale la pena mencionar que incluso Lord Voldemort admitió que era un mago poderoso. Snape tenía apenas 38 años cuando murió, pero en su vida mostró un gran potencial y experiencia en muchas diferentes áreas. Si Snape hubiera sobrevivido a la Guerra Mágica, pudo haber sido uno de los más poderosos en la historia. En verdad, creo que pudo haber competido en términos de poder contra otros como Dumbledore, por ejemplo, o el Señor Tenebroso, Voldemort. 3. Salazar Slytherin. Sí, por supuesto. Él fue uno de los 4 fundadores de Hogwarts. Trabajó junto con Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff y Godric Gryffindor. Se ha dicho que el poder de los fundadores de Hogwarts no puede compararse con el de magos y brujas de hoy en día, y Salazar no es la excepción. Es un mago de sangre pura que nació algún tiempo antes del año 976. Hogwarts se fundó alrededor del 990, entonces supongo que nació entre 932 y 960 después de Cristo. Pero, como era increíblemente poderoso, es posible que fuera incluso antes que eso. A Slytherin no le agradaban los hijos de Muggles, y era un fuerte impulsor de la idea de que solo debían aceptar alumnos de sangre pura en Hogwarts. Esa filosofía llegó a otros Slytherin. Su respuesta a la asistencia de los sangre sucia a la escuela fue construir la Cámara de los Secretos, la cual tenía a un basilisco en su interior cuyo propósito era purgar a la escuela de estos estudiantes. Sentía que los hijos de Muggles eran indignos de estudiar magia. Aunque no sabemos mucho sobre él, sabemos que era muy poderoso con los encantamientos y hechizos oscuros. Era muy hábil con la legeremancia, creación de varitas, cría de basiliscos y otros encantamientos. Ayudó a crear el sombrero seleccionador. 2. Merlín. Merlín es alguien de quien no se habla mucho en el universo de Harry Potter, pero sabemos unas cosas sobre él. Se le menciona en unos cuantos lugares. Es frecuentemente mencionado con la frase en inglés Merlin's Beard, por las barbas de Merlín, y sabemos que es el fundador de la Orden de Merlín, que es un honor otorgado a magos y brujas que han alcanzado grandes logros, y también fue una organización que buscaba promover leyes para proteger y beneficiar a los Muggles. Aunque era un Slytherin, la verdad no era un mal tipo. Esto muestra que no todos los Slytherin son malvados. El retrato de Merlín se puede encontrar en los muros de Hogwarts y también en un cromo de rana de chocolate. Merlín, se dice, es uno de los magos más poderosos de la historia, y todos los magos y brujas lo conocen. Merlín vivió en la época medieval y fue miembro de la corte del rey Arturo. Hogwarts se fundó en el 990 después de Cristo, y hay algunas teorías por ahí sobre el año en que Merlín fue a la escuela. Algunas fuentes dicen que Merlín nació en 982, es decir, que fue uno de los primeros estudiantes en Hogwarts. También se dice que tomó clases directamente con el fundador Salazar Slytherin. Sin embargo, todo es especulación, y otras fuentes dicen que estudió entre el siglo XI y el siglo XV. Me gusta más la primera teoría, ya que creo que algo del poder de Merlín podría atribuirse a que haya tomado clases con un poderoso maestro como Salazar. Merlín, poderoso mago de Slytherin, era todo un maestro de los encantamientos. Su talento con ellos era tal que se le solía llamar el príncipe de los encantamientos. Merlín no solo era poderoso, también era buen tipo. Como dije antes, creía en los derechos de los Muggles y buscaba la armonía entre los Muggles y el mundo mágico. Finalmente, Voldemort. Voldemort es sin duda uno de los más poderosos, si no es que el mago tenebroso más poderoso de toda la saga de Harry Potter. Tom Marvolo Riddle nació en 1926. Comenzó a estudiar en Hogwarts en 1938 y fue enviado a Slytherin, obviamente. Dumbledore y Voldemort se dice que poseen un poder similar. Uno lo usa para el bien y el otro para el mal. Uno de sus primeros actos de maldad fue cuando abrió la Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin mientras aún era estudiante en Hogwarts. Intentó purgar a la escuela de los hijos de Muggles. Incluso desde temprana edad,
Voldemort ya mostraba ser un prodigio con la magia. Pudo utilizar y controlar magia sin usar una varita. Tenía el poder de mover objetos con la mente para comunicarse y controlar animales. Incluso podía dañar a aquellos que se le oponían o molestaban. Incluso Dumbledore quedó atónito. Hizo cosas con la magia que se creían imposibles. Sus logros mágicos eclipsaron todos los de cualquier mago tenebroso antes que él, con la excepción de quizá Gellert Grindelwald. Voldemort comenzó a experimentar con las artes oscuras desde muy joven y creó su primer Horrocrux a los 16. Dividió su alma en un total de 8 fragmentos. Voldemort hablaba Parcel, es decir, que podía hablar con las serpientes, un indicador frecuente de que eres descendiente de Salazar Slytherin. Voldemort tenía un gran talento para la oclumancia y legeremancia. Era experto en entrar en la mente de otros y podía mantener a esos otros fuera de la suya. Algunos ejemplos de su larga lista de talentos incluyen volar, crear horrocruxes, inventar hechizos, el más famoso es Mors Modre, que invoca la marca tenebrosa, control de Inferi, poseer criaturas y transformaciones. Y esa es nuestra lista. Como menciones honoríficas tenemos a Horace Slughorn, quien se quedó cerca, y Lucius Malfoy. Además de ser un mago muy popular, es talentoso. Creo que dependiendo de las habilidades que pesen más para ustedes, podrían cambiar algunos lugares de la lista, pero estoy contento con el resultado. Los primeros 3 están muy reñidos, pero creo que hay mucha evidencia que logra reforzar que Voldemort es el mago más poderoso y graduado de Slytherin que jamás ha vivido. Muchos dicen que Merlín es el mago más grande de la historia, punto, pero no tenemos suficiente información sobre él, así que no puedo ponerlo en la cima con toda confianza. Díganme qué opinan ustedes. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas especiales.